Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Y ya llegó el momento del debate y la buena conversación en Pauta Propia. La mesa de todos la abrimos ahora para hablar de pobreza y también de derechos sociales. Quiero presentar a los dos tremendos invitados que tenemos hoy día. Lorena Flores, economista, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, experta en medición de pobreza y también mercado laboral. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias, Connie. Qué bueno, bienvenida. Y también Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Por décadas ha investigado el tema de la pobreza multidimensional, evaluación de políticas sociales, modernización del Estado, que ha sido uno de nuestros temas preferidos también durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Quiero preguntarles algo que es bien general. Me gusta partir como por la pregunta un poquito paraguas, pero para entender el sentido de la conversación también. ¿En qué momento y por qué creen ustedes que dejamos de hablar de pobreza en Chile? Lorena. Yo creo que pasa que cuando los números empiezan a bajar en cualquier sentido, no solo en pobreza, nos pasa también, por ejemplo, con agua potable, no es tema, ¿cierto? Y hay hogares todavía que no tienen agua Salvo potable. cuando se te corta el agua. Exacto. Sí, claro. Y que cuando empiezan a mejorar los indicadores, cualquiera este sea, los temas se invisibilizan. Ajá. Entonces yo creo que por ahí pasa algo. Por otro lado, Chile hoy día es un país de ingresos medios, tenemos buenos indicadores respecto al resto de los países latinoamericanos en pobreza, en índice de desarrollo humano, entonces se empieza como a dar menos importancia a eso, al tema mismo, y empezamos a mirar las cosas buenas que tenemos. Correcto. Yo creo que es parte del crecimiento. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lorena, creo que va por ahí la cosa. Yo creo que también por el mismo hecho que bajaron los índices de pobreza, se empezó a resaltar muy fuerte el índice de desigualdad, que es otro fenómeno, que desigualdad no es estrictamente pobreza, y claro, ahí nos empezamos a autoflagelar muy fuerte con el Gini, y el Gini es difícil cambiarlo. Nos dimos latigazos con el Gini. Exacto. Entonces, la distribución de ingresos es difícil cambiarla, mientras que la pobreza, ¿para qué decir la pobreza extrema como se ha medido en Chile? No voy a decir que es fácil de erradicar, pero es más factible de hacer acciones, y si hay empleo, si hay crecimiento económico, eso se va solucionando pausadamente, pero se va solucionando, no así la distribución de ingresos, que es más difícil de mover. Entonces yo creo que cambiamos el eje de la discusión social de pobreza a desigualdad. Ajá. Ahora, solo para tenerlo súper claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza hoy día? Lorena, tú que tienes los datos. A ver, pobreza básicamente se mide a través de una línea, ¿cierto? Que tiene que ver con una canasta básica, y aquellos que estén debajo de esa línea, yo digo que son hogares pobres, digamos. Debajo de esa línea en términos de ingreso, ¿ya? ¿Y qué considero ahí yo? Considero el ingreso que generan los hogares, ya, que es el laboral más otros ingresos que ellos pueden generar. Como más las ayudas del Estado también. No, más las ayudas del Estado. O sea, es lo que yo puedo generar con distintas formas, laboral más otros, más las ayudas del Estado. Si ese total de ingresos está por debajo de esa línea de pobreza, entonces yo soy considerado como un hogar pobre. Hemos ido cambiando la metodología para medir la pobreza, ¿verdad? Hemos incorporado la variable multidimensional, lo multidimensional en este caso. O sea, hay dos medidas. La clásica es la pobreza de ingresos, que dice Lorena. Esa la hemos ido cambiando en el tiempo. Ahí hay discusiones bien técnicas, que si quieres entramos a ella, cómo se empalma esto con cuentas nacionales, si es que se considera o no se considera el arriendo imputado. Entonces yo te diría que la forma de medir pobreza con ingreso por ingreso es básicamente la definición que da Lorena, pero la tecnología de la medición es bien distinta, ha ido cambiando fuertemente. Y después está, como tú señalas, la pobreza multidimensional, que mide aquellas familias que no acceden a ciertos bienes o servicios, vivienda, escolaridad y un montón de otras dimensiones. Entonces y tradicionalmente, yo que soy más viejo, se hablaba de pobreza permanente y pobreza transitoria, porque tú puedes, si tú sales de una radio y ingresas a otra y te encuestan, tú deberías decir tengo ingresos cero, por lo tanto eres pobre, pero tú tienes capital humano, tú tienes probablemente una vivienda, tienes ahorros, etcétera, etcétera. Entonces multidimensionalmente tú no eres pobre, pero sí por pobreza de ingreso. Entonces antiguamente, y esto para explicar mejor, se hablaba de estas dos dimensiones que
pueden intersectarse, pero no siempre funcionan en paralelo. O sea, probablemente la pobreza extrema, tú tienes las dos condiciones, pobreza de ingreso y pobreza multidimensional, pero no siempre las variables transitan con la misma frecuencia. Para entender más todavía, Lorena Flores, ¿quiénes son pobres en Chile hoy día? A ver, tenemos, tal como dice Ignacio, son dos términos, digamos, de pobreza. ¿Quiénes como grupo de personas, más allá de no quienes ganan menos de tanto, sino que son los niños, son los viejos? La pobreza, claro, los niños en general están en hogares más pobres, las mujeres también están en hogares más pobres, las personas que no han nacido en Chile están en lugares más pobres, y también hay algunas regiones que se destacan también en pobreza. Araucanía, Tarapacá, por ejemplo, siempre están por sobre las líneas de ingreso de pobreza, tanto de ingreso como digamos las dos medidas de pobreza. Ajá. Sí. Ahora, hemos tenido en el último tiempo, Ignacio, un cambio de foco en el discurso, ¿verdad? Probablemente focalizando la ayuda a esos sectores que identifica Lorena, y también en la lógica de promover a la clase media o de hacerse cargo de las vulnerabilidades de la clase media para que no caiga de vuelta en la pobreza. Ese es un poquitito el discurso. ¿Eso cómo ha afectado la discusión pública y las prioridades del Estado? O sea, es bastante sensato porque cuando en los inicio de los 90, cuando tú tenías un 40% de la población pobre, hablar de clase media era casi idílico. Entonces, cuando tú tienes que el grueso de los votantes son clase media, el Banco Mundial hace un par de años sacó un reporte que Chile es una métrica especial, la que ocupa el Banco Mundial, pero que Chile es un país de clase media con la mayor proporción de clase media del continente latinoamericano, por así decirlo. Entonces es bastante plausible que las políticas sociales se concentren en la clase media. Ahora, ahí hay un costo de oportunidad que no es poco, ¿te fijas? Porque por ejemplo, la gratuidad que beneficia a todos se supone, pero sabemos que la población más pobre extrema, no accede a la educación superior. Entonces, si yo me concentro en gratuidad, claro, beneficio a la clase media y también a la gente más rica, pero claro, los pobres en términos relativos pueden acceder menos. Algo similar puede pasar con vivienda. Te fijas, si está muy bien apoyar a la clase media que acceda a vivienda, pero mientras yo apoyo a la clase media acceder a vivienda, probablemente tenga que hacer una asignación menor a pobreza en términos relativos, a soluciones de vivienda en términos relativos. Entonces, esa decisión política que se ha ido dando en el tiempo es importante y cambia las políticas sociales, de todos modos. Yo creo que ahí ha ido cambiando la política social, como dice Ignacio, de un 40, que era lo que teníamos siempre antes como corte para entregar beneficios, pasó a un 60, y hoy día tenemos políticas que están en el 80, o en la totalidad de la población. Entonces, creo que también pasa porque uno discute dónde hago el corte cuando estoy diseñando la política, ¿no? Pero también muy de acuerdo con lo que dice Ignacio, que tenemos problemas de acceso en algunas cosas y finalmente las personas que quedan afuera son carentes y por lo tanto también pobres en el sentido que no puedo acceder, justamente porque no llego a ese nivel. Yo no llego a la universidad y por lo tanto igual es un beneficio que no logro tener. Claro, no lo veo. Y lo mismo pasa con las mujeres en el empleo, por ejemplo, que es una medida también en la pobreza multidimensional, porque muchas mujeres que están en los primeros deciles de ingreso no entran al mercado laboral no porque no quieran, sino que porque no pueden, porque tienen una persona que tienen que cuidar, ¿cierto?, en casa. Lo que dice Lorena es bien interesante. Por ejemplo, la subvención escolar preferencial que se inventa en el gobierno de Lago, Bachelet uno la toma, Piñera uno la refuerza. Es una política, yo te diría que es de las pocas políticas públicas en educación que yo creo que han sido efectivas. Partimos en un 40%, cortando en el 40% más pobre, y hoy día está en el 80%. Yo creo que ahí hay un tema, obviamente, de mejorar la cobertura que encarece mucho el programa, y aquí hay un tema ideológico bien de fondo, que es esta tensión de la focalización versus el universalismo, porque focalizar, yo soy defensor de la focalización, pero tiene un costo. Tradicionalmente se habla de un costo social, que es sentirse discriminado de alguna manera. Antiguamente se hablaba, para los que escuchan aquí más viejos o viejas, se hablaba de la ficha CAS. Yo estuve en esa parte. Entonces tú pedías ser
imputado a los niveles 1, 2 o 3 de la ficha CAS, y eso significaba que tú tenías un estigma por ser pobre. Pero por otro lado estaba el beneficio, llamémoslo así, de que la política social se enfocaba en ti. Claro. ¿Tú eres partidaria de la focalización también? Sí. Digo, para que hagamos la discusión ideológica de una. Claro. No, yo soy también partidaria de la focalización. Hay temas que uno puede poner... encontrar economistas que no sean partidarios de la focalización. Está bien, Lo que pasa es que uno, como economista también, yo creo que también entiende que hay un presupuesto acotado. Lógico. Entonces, cuando tú no focalizas, y que pasa en muchos países desarrollados, ¿cierto? Es porque tienes más recursos para entregar. Hay políticas que uno podría discutir más si hay que focalizar o no. El tema pensiones, por ejemplo, es un tema que uno puede pensar en hacerlo total, pero hay otros que son mucho más complejos. Se ideologizó demasiado, yo creo, el tema de la focalización, ¿te fijas? Entonces, yo también soy partidario, pero claro, no es algo que está escrito en piedra, ¿te fijas? A mí hace muchos años me tocó estar en Estados Unidos viendo estos programas sociales y los norteamericanos tenían lo que ellos llamaban waivers, que era poder bypassear ciertas condiciones. Entonces, si el programa estaba dedicado a niñas jóvenes con embarazo adolescente, menores de 15 años, de tal situación de pobreza, bueno, el asistente social o la asistente social podría ver, oye, esta niña no califica porque tiene 14 y a lo mejor está en el margen, podría entrar, y eso quedaba cierta discrecionalidad del asistente social o de la persona que asigna. Pero el principio de la focalización yo lo respaldo, pero como dice Lorena, y en eso estamos de acuerdo, tiene costos, te fijas, porque el hecho de quedar fuera por un par de pesos, que es lo mismo que pasa en la línea de pobreza, es poco explicable para el ciudadano de a pie. Claro. Estamos conversando con Lorena Flores de Microdatos, Ignacio Larrazábal de Políticas Públicas de la Universidad Católica. ¿Tenemos los mejores instrumentos para medir, buscar, llegar, a propósito de la focalización, ¿verdad? Porque buena parte de nuestras políticas están relativamente focalizadas, hay, bueno, las más universales, pero no sé, tú hablabas de la ficha CAS en su momento, hoy día es el registro social de hogares, ¿verdad? En su momento, recordarán ustedes, para la pandemia se produjo toda una polémica por la entrega de las ayudas del gobierno del presidente Piñera en ese momento, y eso fue caldo de cultivo para que termináramos después en los retiros de los fondos de pensiones, acusando que el gobierno no llegaba a los que tenía que llegar. Y se produjo ahí una súper interesante discusión. Yo creo que no se terminó bien, no la abrochamos finalmente, respecto de si estábamos buscando bien, si sabíamos dónde estaban quienes necesitaban la ayuda del Estado. ¿Mejoramos esos instrumentos? ¿Nos falta mejorar esos instrumentos todavía, Lorena? Siempre falta por mejorar instrumentos. Siempre se puede hacer Siempre mejor. Se puede. Claro. Hay igual un bolsón de personas que en pandemia nos dimos cuenta que no teníamos datos y todavía no tenemos datos, que son los informales. Ya. No tenemos cómo ayudar a un informal, no sabemos dónde están, bien a qué se dedican, no hay ciertas encuestas que los toman, pero más que eso no tenemos. Y por eso en pandemia hubo y los informales hoy día son casi el 28%, o sea, estamos hablando de un grupo grande de personas en el mercado laboral. Efectivamente, y tú no tienes cómo, uno miraba en pandemia, ¿cierto?, cómo lo hicieron, no sé, Nueva Zelanda, me acuerdo que fue uno de los países que más ayudó a su gente, y ellos tenían súper capturado dónde estaban las personas, entonces podían llegar con subsidios a cualquiera. Aquí pasó que personas independientes que eran profesionales también perdieron, ¿cierto?, su trabajo, y no había cómo diferenciarlos a excepción de que pagaran o boletearan o pagaran impuestos. Y ahí hubo varios ayudas que llegaron, de hecho, a través del Servicio de Impuesto Interno. Pero aquellos que no tenían iniciación de actividades y que a la larga son los vulnerables, la pobreza está ahí súper erradicada, no tienes cómo llegar. Y por eso en pandemia el Ministerio de Desarrollo Social abrió esto de que tú podías como declarar. Yo creo que nunca, tal como tú dices, Connie, nunca se cerró bien, en el sentido que después nos dijeron, mira, este fue el error de inclusión-exclusión. Exacto. Yo entiendo. La verdad que a mí el tema en ese momento fue un tema que nos movilizó mucho. Después lo seguí y no se abrochó. O sea, yo no tengo claro hoy día qué pasó con eso, ni cómo quedamos con esa medición y búsqueda de... Mira, yo internamente por el ministerio supe que el error no era tan fatal, que la gente en general tendía a decir la verdad, y cuando no lo hacía era más fácil de identificar, porque había como muy poco ingreso que no hacía sentido con otra información previa, digamos. Pero sacamos lecciones, tenemos un buen sistema para buscar y pesquisar y encontrar. Y déjame rescatar una cosa, o sea, yo creo que la encuesta CACEN
la línea de pobreza y la tasa de pobreza finalmente es un instrumento bastante bueno. Me autodelato, yo participé en el comité de expertos de la CACEN para un par de veces y creo que ese instrumento es serio. Ahora la CACEN lo único que hace es poner un punto de política, decir, esta es la tasa de pobreza, no tiene repercusiones materiales. Si tú eres asignatario o no, o beneficiario o no de un beneficio, depende del registro social de hogares. Y ahí estamos muy atrasados en la interoperabilidad de datos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una montaña de datos, tiene atribuciones legales, pero le ha costado mucho. O sea, tiene que ir haciendo convenio uno a uno con los servicios para poder interoperar. Fíjate que aquí ya vamos a hablar de modernización del Estado. Pero es un tema muy interesante. Tenemos una ley de transformación digital que este gobierno la dilató un poco porque no estaban todas las condiciones hasta el año 2027, toda su implementación, y eso debiera operar. O sea, tú debieras, si es que estuviéramos más formal por impuestos internos, tú prácticamente no debieras tener nada que declarar, porque el Servicio de Impuestos Internos y otras bases de datos bastante grandes podrían darte tu nivel de escolaridad, podríamos saberlo, incluso tu situación civil, si es que no si estás en pareja, porque eso no va a estar declarado, pero en fin, hay muchas condiciones que con un simple, no sé si es tan simple, pareo de datos y una buena inteligencia artificial, tú podrías tener las condiciones socioeconómicas de las personas bastante más claras. Bastante más clara. Y eso se podría automatizar bastante. Sí, yo creo que ese es un gran tema para Chile. Sí, y hace años que estamos ahí en esta como falta de articulación entre los servicios, los ministerios. Al final uno mira y el Estado sabe todo. Lo que pasa es que no se articula, claro. Exactamente. Y hay otra cosa ahí que es la bajada, que es algo que hemos peleado mucho. Te fijas que hay una plataforma que se llama Gestión Social. Una cosa es que el Estado sepa muchas cosas si es que tú eres beneficiario de ciertos servicios, pero otra cosa es que el alcalde o la alcaldesa sepa que tú eres una mujer sola, que tienes 3 hijos y que tu marido o tu pareja tiene alguna acusación de violencia intrafamiliar. Eso se podría saber, y con esta plataforma de Gestión Social entiendo que no lo de la violencia intrafamiliar, pero hay muchos parámetros que tú como alcalde, como alcaldesa debieras manejarlo, no solo a nivel gobierno central para saber si tú eres beneficiario de un programa universal que cubra todo el país, pero también para que el municipio te pueda apoyar. Ustedes mencionaban que en su momento, lo mencionaste tú, Ignacio, en su momento dejamos de hablar de pobreza para hablar de desigualdades, en definitiva. ¿Cuál es el estado del arte de esa discusión, dirían ustedes? Porque escuchamos y hablamos mucho de desigualdad por la pandemia, por el estallido, por la pandemia, en las discusiones constitucionales, que tuvimos 2 a falta de una, en definitiva. Pero hoy día, si uno escucha, por ejemplo, el discurso de los candidatos, ¿qué contexto más obvio para que estos temas se hablen que una campaña presidencial? Yo no estoy escuchando hablar de desigualdad tampoco, ni de pobreza ni de desigualdad. ¿Por qué creen ustedes? ¿Es un giro en las prioridades? ¿No es que hayamos provocado mucho cambio ahí? ¿O efectivamente hemos hecho cosas de política pública que han por lo menos bajado un poquitito la ansiedad de esa discusión? Yo creo que pasa porque es, tal como decía Ignacio, es más difícil llegar a la desigualdad, ¿cierto? A tratar de mejorar esta desigualdad. Y ya hay gobiernos que lo han intentado y hemos pasado distintas leyes, ¿cierto?, en materia de impuestos. Sí. Entonces, no tenemos suficiente tiempo, yo creo, con lo último que trató de hacer el ministro Marcel, con lo anterior también. Entonces, hay ahí una discusión que no cuaja bien y que necesita también tiempo probablemente para poder presentar algo más duro, pero también son políticas que van de a poco, porque tú necesitas el convencimiento de aquellos que le va a pegar con más fuerza el impuesto también, que probablemente no les va a gustar, no nos va a gustar, ¿cierto? Me incluyo, pero hay que hacer la discusión, y esa es una discusión, yo creo que es de a poco, no es tan fácil implementar políticas impositivas. Entonces, y creo que hoy día la discusión política tampoco lo está viendo por lo mismo. O sea, han habido cambios, no ha habido suficiente tiempo de análisis, y es un tema que
que no junta a toda la población. Quizás se ha reetiquetado, porque ponte tú el libro Desiguales de Osvaldo Larrañaga, que fue bien emblemático, hablaba de la desigualdad de trato. Aquí ya no es la desigualdad en la distribución de ingresos, sino que la desigualdad de trato que tú puedes recibir si vas a un consultorio de atención primaria de salud. Entonces yo te diría que hay otras expresiones de la desigualdad que no es solo la distribución de ingresos, y yo creo que eso sí está hoy día, por ejemplo, en la Universidad Católica, pero me imagino que en la Chile igual, la desigualdad que teníamos para la atracción de talento, de personas que no podían pagar la universidad. Yo no soy partidario de la gratuidad, pero hay que reconocer que permitió que gente que tenía mérito pudiese entrar a la universidad. Yo lo hubiese hecho de otra forma, pero claramente ahí se abrió una puerta bien interesante, que chiquillos, chiquillas con talento, que no tenían capacidad de pago, el país se los perdía por no poder entrar a la universidad. Entonces yo creo que han habido mejoras en ese sentido, no expresadas como desigualdad en la distribución de ingresos, sino que acceso a otras políticas públicas. Estamos conversando con Ignacio Larrázaval y Lorena Flores. Hay algunas cuestiones que se han hecho en el último tiempo, lo sugerí, pero lo voy a explicitar ahora, que quisiera saber en la visión de ustedes si ha contribuido o no a bajar un poquitito esa discusión sobre la desigualdad. Los cambios en materia de educación escolar, digamos, después de la reforma de Bachelet, 10 años después, más allá de que puedan tener ustedes crítica al resultado, yo creo que todos tenemos una mirada crítica y muchas de las cosas que se advirtieron que iban a pasar entonces están pasando hoy día, pero bueno, eso, la gratuidad, la reforma de pensiones, la PGU, por cierto, antes que la reforma de pensiones, algunos cambios en el sistema de salud, fuera de las listas de espera, digamos, ¿verdad? Pero hay algunos copagos cero en algunas cosas. ¿Creen ustedes que eso ha contribuido o simplemente esto tiene que ver con el cambio de prioridades y que a la gente hoy día le importa mucho más que en los temas de desigualdad, los temas de seguridad, que por Dios que tienen que ver con los temas de pobreza y desigualdad también, ¿verdad? Sí. Pero tiene su foco puesto en eso, Lorena. Yo creo que sí, que ha contribuido. A la larga, ¿qué pasa? Que de hecho lo vivimos para el estallido social, que la gente salió a marchar, ¿cierto? Ese viernes, levantando pancartas respecto de la jubilación, respecto de la educación, y ahí yo creo que convenimos todos, digamos, que sí teníamos un problema y que sí hay carencias en ciertas poblaciones. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que eso ha impulsado, y ya se venía impulsando esto, porque Chile igual es un país que se ha ido preocupando justamente de no dejar estas poblaciones siempre excluidas, pero se puso el tema de la PGU. Y en el mismo gobierno de Piñera sale él con la solución, ¿cierto? Y aumenta la pensión, siendo que antes se había discutido y no habíamos llegado a acuerdo. Entonces se dio esa instancia. Claro. Eso obviamente que le da tranquilidad a las familias, mejora tu nivel de ingresos, mejora los accesos que tú puedas tener a distintas cosas, bienes o servicios. Entonces te da una tranquilidad distinta. Lo mismo pasa con la educación. Si tú le preguntas a la gente en la encuesta si está de acuerdo o no con la gratuidad, están todos de acuerdo con la gratuidad, porque es un beneficio que ellos perciben, que lo estoy recibiendo, y eso te da una tranquilidad de que los gobiernos están haciendo políticas públicas para ayudarme, ¿cierto? Y a salir de estas carencias, digamos. ¿Ignacio? No, yo creo que uno podría, claramente hemos ido avanzando hacia un mayor universalismo en las políticas sociales. Decíamos esto de la subvención escolar preferencial. Si uno piensa, por ejemplo, con Lago, el GES, las garantías explícitas en salud, eso es totalmente universal. ¿Eran cuántas? ¿15? ¿12? La partieron como por 15, ahora creo que vamos en 75, ya perdí 80. Ahora, lo interesante ahí en el GES, que es un poco lo que está en la PGU, es que esto, digamos, el GES tiene, se me olvida el nombre preciso, tiene un consejo, entonces, que de alguna manera impide la demagogia, o sea, tiene que haber una carga, no sé si la impide totalmente, pero tiene que haber una carga de enfermedad, tiene que haber una carga de enfermedad y demostrarse que esa carga de enfermedad es muy potente y que están las capacidades financieras, entonces se va subiendo esa enfermedad al GES. Entonces, yo te diría que eso del GES
vejez, de alguna manera la PGU, que hay un consejo que viene de Bachelet, por lo demás, en el tema pensión. Entonces, de alguna manera, el gobierno de turno dice, estas decisiones está bien encauzarlas como política pública, pero dejo parte de la decisión al resto y diluye la responsabilidad política. Yo creo que es un buen diseño ese. Chile gasta cerca del 11% del Producto Interno Bruto en gasto social, creo. Pero es, con todo lo que es, ¿verdad? Y todo el ruido que nos genera cada vez que discutimos el presupuesto, entiendo que es menos de la mitad de lo que gastan los países de la OCDE. ¿Cómo se lleva esa discusión cuando tenemos cierta evidencia, ¿verdad?, de que ese gasto parece seguir siendo pertinente todavía? ¿Y qué tan sostenible puede ser pensar en ampliar ese esfuerzo de la forma que ustedes digan, ¿verdad?, que puede ser mejor, siguiendo con la focalización, pensando en universalizar algunos ítems que eventualmente pueden estar todavía en discusión? A ver, aquí... ¿Cómo confrontamos la discusión de gasto del Estado con estos datos, en el fondo? Eso es. Depende mucho también de los ingresos que tengamos, porque si vamos teniendo más ingresos y el país crece, entonces tú siempre vas a tener, ¿cierto?, una billetera más grande, y puedes hay más holgura. Hay más holgura, es más fácil decidir. Hay programas sociales también que uno puede ir mirando, ¿cierto? La DIPRES tiene la función justamente de ir evaluando. Yo creo que ahí es súper importante para nosotros y uno lo mira en los países desarrollados, evaluar y cerrar programas, ir moviéndonos. El que no funciona sale. Exacto, pero hoy día eso no es tan fácil. No es tan fácil por razones a veces políticas, otras veces razones prácticas de qué haces con los despidos en el Estado, etcétera. Entonces, ahí yo creo que es importante ir despejando todos aquellos programas sociales que hoy día no tienen o no están cumpliendo con el objetivo para el que se crearon, y ir entregando entonces recursos a aquellos programas que sí tienen resultados. La misma DIPRES y a veces otras instituciones externas evalúan siempre programas, y también uno va sabiendo dónde estamos viendo resultados, entonces dónde hay que poner los recursos. Yo creo que eso es súper importante, pero también estoy convencida que podemos seguir ampliándonos, podemos seguir viendo dónde poner los focos. Chile es un país que hasta el momento lo ha hecho bien, y algo que también le da seriedad es que los gobiernos continúan con las políticas sociales, independiente de qué color tengan, digamos. Y eso da una cierta base, ¿cierto?, y estabilidad en la política y a los hogares en distintos aspectos. Claro, lo que pasa es que uno escucha la campaña presidencial, por ejemplo, y cuando se lleva esto al terreno de la discusión presupuestaria, saltan, ¿verdad? No, es que si tú cortas tantos millones, miles de millones, se van a acabar los programas sociales, o la gente va a perder las ayudas sociales. Yo me imagino que no es cosa, que no es imaginable que efectivamente eso sea así de un minuto para otro, porque algo de seriedad institucional tenemos como para pensar en la permanencia de los que importan y en que no sigan los que no funcionan. Claro, no, de todos modos, es una decisión política. Pero ahí tiene que haber alguien que mire en el tiempo, ¿verdad? O sea, que le dé una continuidad a esa evaluación. Claro. Ahora, el monitoreo, porque la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, hace dos caminos. Las evaluaciones, que son pocas, serán 25, 30 programas al año, y monitorea cerca de 720 programas al año. Entonces, ahí hay un tema que es la atomización de programas. O sea, cerca de el 50% de los programas, de estos 720, la mitad de ellos comandan el 1% del gasto en esos programas. Y por otro lado, hay el 10% de los programas que comandan casi el otro 50%. Entonces, lo que te digo, hay muchos programas demasiado específicos que se prestan para el clientelismo y que son poco efectivos. Ahora, cortar esos programas igual va a ser una sangría política y no va a generar mucho ahorro fiscal, pero yo creo que es una buena señal. El gobierno ahora puso en el último informe de evaluación que habían varios programas que los tenía en la mira y no les aumentó el presupuesto, y a algunos les puso presupuesto cero. Como señal política
política, yo creo que es una buena señal política, pero como te digo, la ineficiencia social de fondo es un tema mucho más complejo que cortar 10, 20 programas, sobre todo estos pequeñitos. Ya, pero esos son elementos de juicio importantes para la gente que está enfrentada a esa promesa o esa caracterización que se hace de cómo nos manejamos en el tema, Lorena. No, yo iba a decir que es muy distinto cortar programa y decir voy a bajar el gasto, ¿cierto?, social, pero es muy distinto cortarlo en un Chile Crece Contigo que en un... Claro. Que en un bono de 50 años de boda, ¿ya? Entonces, ese es el punto. ¿Cómo corto programa? ¿Dónde focalizo? ¿Dónde está lo importante, digamos, y lo que quiero mantener, como decías tú, en el tiempo? Yo les daba el porcentaje de gasto social en Chile, ¿verdad? Cerca del 11% del Producto Interno Bruto, menos de la mitad del promedio OCDE. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de la discusión de si esto es un tema de más recursos solamente o también, porque no creo que sea una cosa o la otra, de un Estado que ejecute mejor? ¿Cuánto y cuánto hay acá, Ignacio? Difícil dirimir. O sea, lo más probable es que en el tiempo, en la medida que vayan creciendo los ingresos del país, va a haber más demanda por servicios públicos y va a haber una demanda más especializada. Ya vemos el envejecimiento, o sea, el envejecimiento ya está aquí y vamos a tener que tener cuidados para personas mayores mucho, mucho más intenso. O sea, eso tiene que ir, eso va a pasar sí o sí. Entonces hay que proyectarse en eso, pero también uno puede revisar qué está pasando con la eficacia de los programas, ¿te fijas? Y yo creo que ahí se pueden hacer bastantes cosas. Y creo que este monitoreo que hace la DIPRES con el Ministerio de Desarrollo Social es un trabajo bien llevado y es importante la señal que se está dando. No es inocuo que un programa lo haga mal o lo haga bien, independiente si se le recorta o no los recursos. Pero ya la mera señal política de que hay programas, ponte tú, hay no me acuerdo las proporciones, pero hay una proporción importante de estos 720 programas que tienen mala focalización no en el sentido que hablábamos en delante, sino que no saben quién son los destinatarios de los programas, están mal definidos los programas. Entonces uno dice, ¿qué tipo de programa es este? En que los destinatarios del mismo ni siquiera sabemos, ni siquiera están bien definidos. Lorena. No, yo creo que lo que dice Ignacio es cierto, es una combinación de ambas cosas. O sea, es crecer por ingreso, pero también es mejorar, por supuesto, cómo estamos llevando a cabo, cómo llegamos, ¿cierto?, con esa política social y con los distintos programas. Hay mucho error en eso también, o sea, es algo que el Ministerio de Desarrollo Social ha venido estudiando y justamente tenemos errores ahí de inclusión-exclusión, o sea, gente que te queda afuera y que debería ser beneficiaria de programa y por otro lado, personas que es beneficiaria y que no debieran estar. Lo sabe. Hoy día tiene la data, por eso también es importante tener esta cantidad de datos que tiene hoy día el Ministerio de Desarrollo Social para saber si efectivamente está focalizando bien o no, mirar a través de este monitoreo dónde se está equivocando y revisar de nuevo lo que decía Ignacio, los objetivos, yo creo que es fundamental. Nos pasa mucho, a mí me ha pasado que veo evaluaciones a veces donde el objetivo del programa es A y en la evaluación miran B. Y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nos cambiamos acá? Si el objetivo del programa era A. Entonces, eso también pasa mucho, no solo en el Estado, también lo he visto en pequeñas publicaciones que a veces hacemos desde la academia y que le hacemos una crítica a los programas siendo que no buscaban eso. Claro. Pero yo creo que hay mucho por seguir en ambas cosas. Creo que Chile va a crecer y por otro lado creo que lo que hace tanto la Dirección de Presupuesto como el Ministerio de Desarrollo Social monitoreando es bueno, sin embargo no hemos sido capaces de cortar. Y ahí, como decía Ignacio, el problema es también político, ¿ya? Porque pasa mucho que cuando quiero cortar aparecen muchas personas que no quieren porque tienen algo, ¿cierto?, con ese programa, en el sentido de que fueron impulsadores, creadores,
Entonces duele a veces cortar programas, pero creo que es importante para la política social. Pero yo quería agregar ahí, muy bueno el punto que plantea Lorena de la beta política, porque lo que ella insinúa, que estoy de acuerdo, es una beta como clientelística al momento de cortar un programa, pero también lo importante del punto de Lorena es que aquí, o sea, tú puedes aportar los datos, pero la decisión finalmente es política. Y yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, los programas de personas en situación de calle, que repetidamente han salido mal evaluados. Pero ¿puede un gobierno decir no voy a hacer nada respecto a las personas en situación de calle? Claramente el modelo de intervención que hemos pensado está malo. Quizás fuimos, como dice Lorena, fuimos excesivamente ambiciosos, porque las personas que viven en situación de calle pueden tener patología de dependencia, pueden tener patología psiquiátrica, y claramente con un acompañamiento, con una cama y un techo no se va a solucionar esa patología de fondo. Claro. Pero lo que te digo es que tampoco, porque hay gente que dice esto debiera ser automático, programa mal evaluado es programa cortado. Como te digo, un gobierno, sea de izquierda o derecha, probablemente no va a poder decir, ¿saben qué más? Se acaban los programas de acompañamiento de personas en situación de calle, a pesar de que lo haga mal. La presión debiera estar por hacerlo bien, pero hay una cuestión política que es difícil para un gobierno decir, se acabó el programa X que beneficia, se supone, a la persona en situación de calle. Lorena Flores y Ignacio Larrazábal, ¿tienen ustedes la idea de, a propósito de discusiones políticas o ideológicas en torno a esto? Yo me imagino para ustedes desde la academia, desde la economía y desde las políticas públicas, debe ser interesante ver cómo se van ido en el tiempo cruzando las banderas. O sea, banderas que eran súper exclusivas de la izquierda, hoy día uno las escucha en la derecha hablando de pobreza, de desigualdad, y la izquierda hablando de focalización. Por ejemplo, o aceptando también la focalización. ¿Cuánto ayuda, creen ustedes, el que se generen efectivamente esos cruces y haya ciertas cosas que pareciera que se van desideologizando o no? ¿O es mentira? ¿O soy demasiado ingenua? Yo creo que no, yo creo que ayuda sobre todo en la discusión política. Porque ahí es donde muchas veces topamos. Pasa mucho que los técnicos, y por eso lo que decía Ignacio aquí es importante, que cuando los gobiernos arman mesas técnicas externas para tomar decisiones, las mesas normalmente están conformadas, ¿cierto?, por distintas miradas, izquierdas, derechas, centro, ¿ya? Y los técnicos tendemos a llegar a un acuerdo con más facilidad que los políticos. Así es. ¿Ya? Pero cuando llevamos esto a la parte política y nos vamos al Congreso a cortar un programa o lo sacamos del presupuesto, la discusión cambia. Y la parte técnica nos empezamos a olvidar y empezamos con una discusión política. Pero que ahí en esa política, como dices tú, los de izquierda hablemos más de focalización y los de derecha hablemos mucho más de pobreza, por supuesto que ayuda, porque logra acuerdos justamente en el área política. Ignacio. O sea, a mí, yo llevo hartos años de circo y entender la política me cuesta mucho para hacer cuáles son los incentivos que están detrás de cada una de las decisiones. No lo voy a decir con nombre y apellido porque otra vez me retaron, pero hay programas que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura, de los pequeños campesinos, que sistemáticamente han sido mal evaluados. Pero cuando llega el momento, los que hubo, tanto derecha y izquierda, los apoyan porque le permite a cada diputado, cada diputada tomarse fotos con los pequeños campesinos en comunas rurales, ¿te fijas? Entonces, eso es un clientelismo más o menos obvio, pero hay ciertas repercusiones políticas que yo creo que, por lo menos a mí me falta entenderlas. Entonces, las decisiones final, puede haber una muy buena propuesta técnica, pero la decisión política, por lo menos a mí me cuesta entenderla a veces, cuáles son los incentivos que están detrás. Y a propósito de esa, pero solo para que es un ingrediente a lo que ustedes están diciendo, la continuidad de las políticas sociales en un sistema político fragmentado con poca continuidad de política de Estado en muchas cosas, digamos. ¿Cuánto juega también cuando hablamos de estos temas que son temas de mediano o largo plazo siempre, ¿no? Sí. Pero ahí cuesta en Chile sacar una medida que pone un gobierno, cuesta mucho retroceder. Moverla después. Pero es por lo mismo, por lo que decía Ignacio, que esto tiene un costo político. Claro. Aunque la propuesta, la política sea mala, ¿cómo quito beneficios? Quitar beneficios es imposible.
muy difícil. Tiene que eliminarse un poco los beneficiarios. Cuando lo subes y dices que lo vas a lo mismo. Ahora, ha habido retrocede. un cambio político, yo te diría que desde Lagos, en que muchos programas sociales se pasaron por ley. El Chile Solidario es por ley, el Chile Crece Contigo es por ley. Entonces ya modificar una ley es distinto de modificar un programa. La subvención escolar preferencial también fue por ley y tuvo que tener una ley para irlo modificando en el tiempo. Entonces eso es bueno por el lado que dice Lorena, porque le da permanencia a los programas, pero es malo porque rigidiza la gestión de los programas. Entonces, y crea derechos adquiridos también. Entonces, en fin, tiene, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras pasarlos por ley, porque como te digo, tú quedas amarrado. Y hay en la ley de presupuesto algunos programas que tienen están amarrados presupuestariamente. Claro. En la práctica, la ministra de Hacienda tiene un margen pequeñito para mover. Será un 15, un 20%, con suerte un 20%, porque en verdad el presupuesto del próximo año está predefinido de antes por mandatos legales que los ministros de Hacienda no pueden desconocer. Tal cual. Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por participar en esta mesa de todos. Gracias a ti, Connie. Muy entretenida la conversa. Qué bueno, resultó muy entretenida, efectivamente. Déjenme saludar a nuestros auspiciadores para despedir el programa. Grupo TX, con tecnología de punta y un equipo comprometido. Entregan soluciones óptimas para cada obra. Construye futuro, elige Grupo TX. Terminamos. Pauta Propia, quédense en la 100.5. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, Loto, Nunca Dejes de Soñar, Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.